en 1953, ¿no? Aquí en la colonia Doctores. Y no sé, ahorita me estaba acordando, ¿no? De decir, de chiquito no sabía dibujar bien, ¿no? Me acuerdo sobre todo una vez que dibujé un dinosaurio, era en sexto de primaria, creo. Total que lo acabó dibujando mi hermano el grande, ¿no? Que dibujaba re bien. Estaba el Ágora ahí en Insurgentes, una librería que había famosa. Y ya le dije a la que llevaba la exposición si podía exponer, y me dijo, sí, claro, pues, pero tenemos que hasta dentro de un año o algo así, ¿no? Y le dije, bueno, pues apúntame, ¿no? Y luego otro día que pasé por ahí me dijeron, oye, hay una fecha para el mes que entra que se acaba de cancelar, ¿quieres exponer? ¿Tienes obra? Y le digo, sí, claro, ¿no? Y pues me puse a pintar como loco, ¿no? Así 2, 3 semanas para hacer 40 cuadros. Y entonces pues, la exposición pues sí estuvo bien, me gustó mucho, fue muchísima gente, se vendieron cuadros. Y ya, es decir, ese fue como por decirlo así, mi examen de licenciatura. En aquella época el sistema cultural del Estado se basaba muchísimo en las bienales y los salones, ¿no? Había una galería inmensa que era la galería del Auditorio Nacional, que era todo un piso del auditorio, ¿no? Y ahí había que el salón de pintura, el salón de dibujo y el salón de escultura. Y ya, ¿no? Entonces, pues todos los pintores nos metíamos a los 3, ¿no? Así para ver qué, pues para exhibir, ¿no? Entonces nos seleccionaban, a veces ganábamos algún premio, alguna mención, y luego de allí, pues ahí, es decir, me empecé a dar a conocer yo allí en esos salones, ¿no? Luego mi trabajo les gustó mucho a unas galerías, entonces las galerías ya me empezaban a exponer no sé, una galería que se llamaba Florencia Riestra. Esa fue como muy importante, pues, y me promocionó muchísimo. Todo el principio de lo que yo hice era totalmente, pues así lírico, ¿no? Totalmente, ¿no? Era cosas que me gustaban, las manchas y todo eso, ¿no? Y luego ya del expresionismo abstracto, cuando empezó lo de los salones estos de pintura y en la Galería del Auditorio Nacional, lo que empecé a hacer fueron, primero, es decir, como, pues cuadros así, ponía como manchas de pintura y luego los empezaba a difuminar hasta formar como bolitas, es decir, como ese que está allá arriba, ese cuadro, es como unas bolitas difuminadas, pero que tienen mucha dimensionalidad y son cuadros como de unitonales, ¿no? Con un solo color, pero pues muchos tonos, pues, del rosa, del rojo, ¿no? Del carmín. Me gustaba como ver cómo podía es decir, como combinar ese abstracto con las sesiones de modelo al desnudo, ¿no? Entonces lo que empecé a hacer fue es decir, a partir de la modelo, empezar a hacer como cuadros muy geométricos, es decir, dibujos muy geométricos. Esta serie como que llevo como pues, 2 años trabajando en esta serie y pues se va como enriqueciendo, ¿no? Es decir, yo veo los mismos cuadros, cuadros hechos hace año y medio y son muy distintos, ¿no? Por ejemplo, este cuadro tiene por lo menos 5 sesiones con la modelo desnuda, ¿no? Después de los cuadros geométricos dije, bueno, pues algo más visceral, ¿no? Entonces empecé a pintar este tipo de cuadros y bueno, es decir, es un poco complicado, pues, bueno, no es tan complicado, ¿no? Cómo se van estructurando estos cuadros. Es decir, yo lo que hago es, la modelo viene, ella se pone hacia allá, sentada sobre la silla roja, y le suelo poner como telas de estas como de flores, de colores al lado. Aunado a todo este trabajo de pintura, también he hecho muchas instalaciones e intervenciones. Hice una instalación que es muy, ¿cómo se llama? Como muy famosa, una intervención en el Museo Carrillo Gil hace muchos años. Últimamente, pues con lo de los desaparecidos de Ayotzinapa, pues han hecho varias intervenciones, instalaciones ahí, ya sea durante las manifestaciones o en las esculturas grandes que hay en el Ángel,
también con velos negros, ¿no? Es decir, como señal de luto, ¿no? Por lo de Ayotzinapa. La función principal de las profesiones universitarias es impartir entre los jóvenes o los estudiantes que quieran acercarse a una profesión el conocimiento especializado de un alto nivel de profundidad y consolidación que permita a quienes adquieren ese conocimiento desempeñarse en, sobre todo laboralmente, profesionalmente, con base en ese conocimiento que tiene además la finalidad de responder a distintas necesidades puntuales de la sociedad. La universidad tiene también una función importante alrededor de las profesiones de otorgar una formación ética muy profunda alrededor de ese conocimiento. La idea es que ese conocimiento se ejerce para resolver necesidades sociales de muy distinto tipo. Las propuestas del desarrollo curricular, el desarrollo curricular es la selección que hace una institución de qué va a enseñar y por qué, porque el conocimiento siempre es vastísimo. Entonces las universidades tendrían distintos referentes para decidir qué es lo que van a enseñar de todo el vasto campo de conocimientos, qué es lo que van a elegir. Entonces, uno de los importantes es, por supuesto, el conocimiento disciplinario o interdisciplinario que alimenta la base o los ejes sustantivos de esa profesión. También se toma en cuenta cuál es la función de la universidad, se toma en cuenta la legislación de la propia universidad o la legislación de las profesiones, se toma en cuenta en cierto sentido qué tipo de necesidades sociales o profesionales están detrás de esta selección de conocimiento. Entonces, puede haber distintas. Otro referente muy importante es qué saben los alumnos que llegan, ¿no? Tienes que identificar en qué momento vas a empezar a enseñar en relación con lo que los estudiantes traen de su formación previa. También tomas en cuenta cómo vas a proponer que sea la enseñanza de la profesión, si es muy activa, si es teórica, si es empírica, si es práctica. Entonces son distintos los referentes que las instituciones universitarias toman o deberían de tomar al elegir qué van a enseñarle a los estudiantes. Y este tema, que atiende mucho a la pertinencia, digamos que nos pone en una tensión crítica entre lo local y lo global. Magnífico, soluciones de inserción al conocimiento global o a cadenas de conocimiento, de producción de conocimiento, son urgentes. Pero también la idea, como señalabas, de atender contextualmente el conocimiento. Y esto quizá sea uno de los grandes desafíos. ¿Cómo verías tú, digamos, el papel que debe de haber en una nueva ecuación, considerando esta tensión que hay entre los tres modelos, pero en América Latina la relación todavía sigue siendo muy fuerte del Estado con la universidad? Creo que mayoritariamente las universidades que nos has mencionado han sido esfuerzos de política pública, porque tenemos un, digamos, mercado que no ha entendido la importancia de generar el conocimiento endógenamente y de rentabilizar la tecnología, digamos, producida en contextos locales. Digamos que también en eso el mercado ha mostrado cierta reticencia o una preferencia por importación y compra de conocimiento que por generar conocimiento, que en el largo plazo es mucho más rentable, lo sabemos. Y el tercer elemento de pertinencia tiene que ver con, tú señalabas ahora la desigualdad. Efectivamente, quizá eso es lo que caracteriza a América Latina, de ser una de las regiones más desiguales. Y la brecha de la desigualdad, que no se va a resolver, por supuesto, como lo pensaban en el siglo XIX nuestros liberales, con el solo conocimiento, sino con una nueva articulación de esta ecuación entre mercado, Estado y conocimiento. En este horizonte crítico, ¿cómo marcarías, digamos, la trayectoria y la urgencia latinoamericana de una agenda para resolver en el contexto de lo local
la pertinencia a lo local, de lo global a lo local. Bueno, aquí lo que tuvimos como fenómeno durante los 80 y 90 fue la idea de que el mercado, las escuelas privadas y la comercialización, incluso con proveedores internacionales, iba a solucionar esta brecha de desigualdad. Pero fue un ciclo que se agotó. Primero porque no todo el mundo puede acceder por los recursos, porque es caro, porque se comercializó y se aprovechó y hasta se exageró, ¿no?, la oferta privada, tanto internacional como local, y se agotó ese ciclo rápidamente a partir de los sectores socioeconómicos que podían acceder a eso. Y cuando no podían acceder y se desarrollaron, como el modelo norteamericano, las becas, vouchers, los préstamos con intereses, etcétera, etcétera, resultó también un fracaso, porque comercializó demasiado y endeudó a las familias de por vida. Por ejemplo, el caso de los Estados Unidos, que fue el que se buscó emular y se sigue en algunos países todavía tratando de reproducir. El dato de Estados Unidos es brutal. El monto que tienen que pagar las familias y los estudiantes que adquieren un crédito para meterse a una universidad es mayor, lo doble, lo triple, de todo lo que significa el monto de las tarjetas de crédito. O sea, la deuda de los estudiantes es mayor al total de la deuda que se tiene a nivel nacional con las tarjetas de crédito. Es un mercado a futuros. Entonces es un atrapamiento de deudores y que no pueden pagar porque todavía están estudiando, todavía están comenzando a egresar y están encontrando buenos o malos trabajos, no sé. Pero esto significa, y lo mismo pasó en Chile. Por eso se vino los movimientos primero de los pingüinos, después de los estudiantes universitarios, que conmocionaron el país, y todavía está el debate constitucional sobre cómo resolver el tema de que el Estado tenía subsidios directos para la empresa privada y una cantidad de deuda de los estudiantes que ya no la pueden pagar. En otros países también ocurrió lo mismo, países por ejemplo tan chiquitos como El Salvador o el propio Ecuador antes de las reformas, tenían una cantidad de empresas, de escuelas privadas, tipo empresas con fines de lucro, que además eran un engaño para los estudiantes porque salían y ni siquiera tenían registros, etcétera, etcétera. De escuelas de garage o patito, como le decimos en México. Y en Brasil y Colombia eran los dos casos más grandes, porque tenían más de 75%, 80% en Brasil o poquito más. Y esto se comenzó a partir de este nuevo siglo a revertir. Colombia, por ejemplo, que tenía 75% de privadas versus las públicas, ahora tiene 60-40. Es decir, lo público es ahora la mayoría porque se dieron cuenta de que solamente privatizando, y además surgieron escuelas verdaderamente que eran un fraude, empezaron a evaluarlas, a acreditarlas y no aguantaron las acreditaciones por la vía de la pertinencia que se les exigía. Y en el caso de Brasil, con un esfuerzo muy grande, sobre todo con el gobierno de Lula, de crear universidades federales y locales y de todo tipo que empezaron también a revertir. Sigue siendo la privada una opción muy fuerte en Brasil, pero ahora la universidad pública con becas, con acceso para sectores minoritarios antes marginados desde la educación, que ahora tienen cuotas obligatorias, ¿no? Negros, asiáticos, indígenas, que hasta en las privadas tienen que cubrirse cuotas afirmativas para su ingreso. O en Ecuador, donde se cerraron prácticamente una veintena de escuelas que eran un verdadero fraude y el Estado retomó la dinámica de poner lo público y el bien social como un referente central.
La carta abierta al novelista García Márquez está en un contexto de los años 70 en Latinoamérica que son incendiarios de dos maneras: la cuestión literata, de la literatura, y la cuestión de las dictaduras argentina, bueno, chilena, uruguaya y en este caso en Ecuador. El contexto de los años 70 es capital, no solamente para Latinoamérica, sino a nivel internacional por las cuestiones de las teorías y que son rupturales, ¿no? de distintas maneras, y en este caso el boom latinoamericano que irrumpe como la, yo digo, segunda corriente literaria latinoamericana en el mundo. ¿Por qué digo segunda? Porque la primera es la modernista, que no es muy reconocida por la historia literaria, sobre todo en español, pero bueno, esta segunda ruptura del boom latinoamericano hace que lo político emerja, no solamente lo político, sino toda la historia colonial latinoamericana, ¿no? Esta historia que arrastramos durante siglos, diría yo, y que los modernistas no se ocuparon. ¿Por qué nombro los modernistas? Porque el doctor Aguirre, que es el rector de la Universidad de Ecuador en ese momento, le escribe a García Márquez una carta que tiene muchísimos tonos modernistas. Él habla de la Torre de Marfil, de bajar la Universidad de la Torre de Marfil, y cómo ese concepto también de la Torre de Marfil se vincula con el día de hoy, ¿no? Porque cómo la universidad siempre, de alguna manera, sostiene ciertos ideales que no están contenidos en la realidad, y que justamente eso es lo que pide este rector en la carta, ¿no? Y le pide, digamos, al pueblo latinoamericano. García Márquez ahí justamente es uno de los gestores más importantes, que obviamente tiene su bandera en la cuestión literaria, en el boom, y junto con otros intelectuales como Cortázar, como Vargas Llosa, como Fuentes. Y García Márquez es de alguna manera, digamos, el escritor más importante en ese momento por 100 años de soledad, que lo había editado, lo había publicado en el 67, y donde ahí puede sacar todas estas cuestiones de lo dictatorial, ¿no? Porque bueno, evidentemente Ecuador está sufriendo lo mismo que está sufriendo el resto de Latinoamérica, esta cadena de dictaduras, donde, como dice el doctor Aguirre en su carta, existe una muralla que frena un poco la educación, ¿no? Bueno, un poco no, diríamos casi todo, la educación. O sea, cómo esa muralla no deja pasar toda esta cuestión intelectual que García Márquez, digamos, es como uno de los pilares, porque García Márquez está además viajando por todo el mundo, ¿no? O sea, está haciendo voz como Pablo Neruda en Chile también en ese momento. Y me parece este documento extremadamente importante tanto para la cuestión educativa, histórica e incluso literata. García Márquez hace poco que se ha muerto, y justamente esta carta está escrita a máquina y está en el archivo. O sea, es una carta que es, por supuesto, original, donde no solamente se puede apreciar cómo este doctor Aguirre se expresa de forma literaria, porque él es un gran ensayista y es un poeta que ha publicado, bueno, Ecuador sabrá más, o sea, ha publicado muchísima literatura en ese momento, o sea, no solamente política. De hecho, él es frente de la revolución de izquierda en Ecuador, o sea, es un intelectual muy importante, el rector de la Universidad de Ecuador en ese momento, como para dirigirse a García Márquez. Y ahí justamente está también como destacar el vínculo entre los intelectuales y la universidad, porque en ese momento, en los años 70, los intelectuales estaban absolutamente vinculados, pero a este nivel, ¿no? De cartearse con el intelectual, o sea, de agarrar y escribirle una carta a máquina. No existía, por supuesto, el email. Entonces, toda esta historia que significaba que esa carta llegara en una dictadura, ¿no? A Colombia, Ecuador. Y ahora, en este momento, el vínculo con los intelectuales existe desde ese mundo, de esa manera, ¿no? Como existía con García Márquez,
pero siento que también está la imagen del escritor ha cambiado. Entonces eso se junta con este intelectual, ¿no? Con esta política que, no sé, ahí tendríamos que ver que ese es otro tema muy importante y que también esa carta sirve para ampliar más. ¿Cuál es la función del intelectual en la política latinoamericana y cuál es la función del intelectual en las universidades? O sea, ¿hasta qué punto un intelectual, voy a acotar, escritor, ¿no? Escritor de ficción. O sea, ¿hasta dónde un escritor o una escritora de ficción pueden ser tan tajantes y tan influenciables para una universidad, para el rector de una universidad, que en realidad está haciendo de eje para el resto de generaciones enteras? Y simplemente aquí también ver cómo este boom latinoamericano no estuvo, digamos, matizado por voces de mujeres. O sea, simplemente fueron estos hombres, y creo que eso es muy importante justamente porque es como una sola voz, ¿no? Había una sola voz en todo este boom latinoamericano, que bueno, esos son otros estudios que sí se están haciendo, de justamente aquí, bueno, diferentes escritores y escritoras como Octavio Paz y su esposa, ¿no? Que justamente no pudieron como poder estar en esta intelectualidad. ¿Por qué las nombro? Porque creo que ahora sí hay muchísimas escritoras que sí están influenciando en el tema de las universidades. O sea, hasta donde sus ficciones, en otro contexto que ya, por supuesto, el boom ya pasó, en otro contexto editorial de las escritoras latinoamericanas, cómo ellas sí pueden ser parte de todo este mundo y cómo pueden cambiar o ser impulsoras de cambios en las universidades. O sea, cómo no solamente, por supuesto, escritoras, intelectuales en general, pero bueno, ahora estamos en el tema de la literatura. Esta idea de la pertinencia, la calidad con la pertinencia, pues es un tema clave que nos ha permitido que el panorama de la inequidad, aunque sigue existiendo, pues se esté revirtiendo con sistemas de becas sin necesidad de endeudarte para toda la vida, sino becas reales que te ayudan y permiten que grandes sectores de la población que no tenían referente ninguno de educación superior, sus familias tenían apenas educación básica, o a veces ni siquiera tenían educación básica, o si eran indígenas, ni siquiera tenían un tipo de educación, predominaba el analfabetismo, ahora puedan ingresar a la universidad y tengan esta posibilidad de egresar como nuevos profesionales, con nuevos aprendizajes. Y estamos dinamizando desde esa perspectiva, desde la matriz del conocimiento a la matriz productiva, y esto nos está generando, pues, sin duda, una dinámica que a futuro espero que en América Latina la podamos aprovechar para dar un salto de calidad en el mejoramiento del bienestar de las sociedades, de las familias, de las personas en concreto. Tocas la puerta de un tema que quisiéramos conversar contigo en una próxima ocasión, porque la calidad de la educación, la idea de que la educación debe ser un bien público y social, es algo que hay que defender en América Latina y hay que construir también. Agradecemos mucho, querido Axel, que nos hayas acompañado en esta ocasión. Seguimos con el compromiso del próximo tema que has tocado de manera muy lateral, pero muy precisa. Y a todos nuestros auditorio, a los universitarios que nos han escuchado, les agradecemos mucho su atención. Volveremos en otra conversación interesante con Axel Didrikson. Gracias, Axel. Gracias a ti.